El ejercicio que se presenta a continuación dice, hallar la expresión en el dominio del tiempo de la tensión de su X de T, esa que está acá. En ese circuito, ¿qué tenemos rápidamente? Tenemos un circuito en el cual, bueno, tenemos una fuente independiente sinusoidal, ¿sí? Una fuente independiente sinusoidal, eso es bastante interesante de apreciar de entrada. Ahorita vamos a darle hincapié. Bueno, ¿qué implica que esta fuente de alimentación, que es la única en el circuito, tenga una característica sinusoidal? Básicamente, características sinusoidales que pues lo que sabemos que es variable en el tiempo, ¿sí? Es variable en el tiempo. Eso es lo único que la tensión, que esta función de tensión es variable en el tiempo, ¿sí? Y que toda señal de respuesta, ¿sí? Toda señal de respuesta de aquí en adelante también va a tener ese comportamiento. ¿Cómo así señal de respuesta? Yo voy a poner dos variables, un ejemplo. Una corriente aquí voy a llamarla I sub 1, o incluso el mismo de su X, el mismo de su X, vamos a decir eso, el mismo, incluso el mismo de su X1, puedo pintar todas las señales que yo quiera, la tensión de la resistencia, la corriente de acá, lo que usted quiera, ¿sí? Todas van a tener ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento lo impone esta entrada, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular B sub X o Ni sub 1, cualquier señal que yo quiera calcular independientemente del problema, todas van a tener esta forma, una forma sinusoidal. Con la misma frecuencia, pues van a cambiar será la magnitud y el ángulo de fase. ¿Listo? Eso tenerlo claro. Y también es muy importante tener claro eso, ¿no? Tener muy claro eso de que si la señal de entrada es variable en el tiempo, o sinusoidal, pongámoslo así, las demás señales que yo calculo acá, que son salidas, son la respuesta a esta fuente, pues son sinusoidales. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene importante que sea sinusoidal? ¿Qué tiene importante que no sea sinusoidal? Vamos a indagarlo de la siguiente manera. Resulta y pasa que, pues, ya borrando esta y su 1, porque realmente voy a enfocarme en B sub X, lo voy a subrayar o resaltar. Eso que es lo que nos importa calcular, aquí lo tenemos ubicado. Uno dice, bueno, ese circuito, ¿qué tiene de especial? Ah, bueno, resulta y pasa que el circuito tiene resistencias, inductores y condensadores. Y los inductores y los condensadores en el dominio sinusoidal tienen un comportamiento diferente. Recuerde que los inductores y los condensadores, cuando es corriente continua, o sea, es decir, cuando la señal es constante, si la fuente fuera, no sé, 10 volts solamente, eso se nos vuelve un cable ideal y eso es un circuito abierto. Eso ya no se van a comportar así cuando la fuente es sinusoidal. Ideas rápidas. Pero aquí hay algo interesante y es que usted ve esto acá y uno dice, bueno, ¿esto qué es lo nuevo en esto? ¿Qué quiere decir? Oiga, yo reconozco dos inductores y son dos circuitos que eléctricamente pareciera que no se hablaran, pero ¿qué quiere decir esta flecha? Con una inductancia y esas dos flechas están señalando estas dos inductores, estas dos inductancias y las inductancias tienen un punto ahí extraño, ¿sí? ¿Qué tiene esto diferente? O sea, ¿qué es lo de la diferencia entre tener dos inductancias ordinarias? Que uno dice, ah, bueno, 5 henrios y 4 henrios y cada uno en su circuito. O sea, uno inicialmente, si ignoráramos todo esto, que no existiera esta flecha rara y esta inductancia aquí en el aire que uno ni la ve, uno dice, ah, bueno, Henry, quiere decir que hay algo así. Hay un elemento de circuito que está haciendo, ¿qué es esto? ¿Sí? Cuando uno ve Henry, uno se imagina eso automáticamente, pero uno dice, oye, esa inductancia no está. Y adicionalmente, ¿qué quiere decir que esto? ¿Cuál es la diferencia entre tener esto y yo ignorar todo esto y esos puntos? Ah, bueno, es que eléctricamente estos dos circuitos no tienen nada que ver. Es más, si yo pensara en señal eléctrica, solamente debería haber acá, porque para que exista una corriente, por ejemplo, tiene que haber una fuente. Aquí no habría, o sea, uno diría, ese circuito está desactivado, no tiene vida. Pero entonces aquí donde empieza usted a notar lo siguiente. Esta inductancia acá y estas flechas de acá, o este señalamiento, oiga, estas dos bobinas tienen esto acá, eso acá recuerden que se llama una inductancia mutua. Voy a poner la letra M, ¿sí? Eso sigue siendo Henrys, ¿sí? Y esa inductancia mutua me está diciendo que es que estas dos bobinas eléctricamente, a pesar de que no estén conectadas magnéticamente, se están hablando, ¿sí? Magnéticamente se están hablando. Y ese magnéticamente se están hablando, ¿qué quiere decir? Que es que va a haber una componente de inducción, va a haber una tensión inducida, ¿sí? Va a haber una tensión inducida, ¿sí? Es decir, que la tensión de esta bobina no solo depende uno dice, bueno, si por acá circula una corriente, y uno dice, bueno, la tensión de una bobina es igual a L de I de T, hablando de la ecuación en el tiempo, y dice, pues esa sería la tensión que provoca esta corriente, el efecto que esa corriente iba a llegar hasta acá, y la herida de esta corriente, por la inductancia, provoca la tensión de esta bobina, pero no, quiere decir que la tensión de esta bobina no solo va a depender de esto, sino que también va a depender de esta otra inductancia. ¿Cómo así? Esta bobina no solo tiene esta tensión que sería la que provoca esta corriente, que sería la componente propia, y se llama propio porque es la inducción de ella misma, ¿sí? De la corriente de ella misma, la corriente que ella ve solita.
Pero resulta y pasa que esta tensión de acá, no solo está este Vesuele, no solo depende de esto, sino que también va a depender, del efecto de esta bobina. Entonces aquí donde empieza a aparecer esto de la tensión inducida. Ese símbolo, esta escritura de circuito, esas simbologías de acá me está diciendo que, oiga, la tensión de la bobina no solo está dependiendo de la inducción propia, sino que también hay otra bobina que magnéticamente está haciendo que aparezca una tensión adicional en este, ¿sí? Eso sería coeficiente de inducción, que es esto que está acá, la inductancia mutua, esta inductancia mutua se dice, ¿dónde está? Yo no veo otra tercera enrollamiento, es que inductancia, una cosa es inductancia, otra cosa es inductor. Inductor es el elemento de circuito. Claro, usted ve Henry y dice, ¿dónde está el elemento? No, es que hay una inductancia viene a inducir. ¿Qué quiere decir? Que esta inductancia lo que me está representando físicamente no es un inductor que está físicamente acá, no es un arrollamiento que exista físicamente, no. Esa inductancia en el aire lo que me están diciendo es que las dos bobinas se pueden inducir tensión. Esta bobina va a tener una tensión adicional debido a esa y viceversa, porque es por eso el término inductancia mutua. Esta puede tanto inducir a esta como viceversa. No, no tienen que obligar a las dos al tiempo. No es que 5 le induce a 4 y 4 le induce a 5, no. Una le puede inducir a la otra y no necesariamente la otra al tiempo, sino tienen que ser el efecto al tiempo. Para que eso suceda, fácilmente lo que tiene que suceder es que las dos bobinas tengan corriente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahí viene lo siguiente. Aquí voy a colocar ISO1, que es la corriente de este señor acá. Y este entonces va a ser igual. Entonces se dice, la tensión inducida va a ser igual a la inductancia mutua por la corriente que está circulando por 4 henrios. La corriente que aparece en la bobina de 4 henrios, bueno, la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? La tensión inducida, es decir, que esta es la tensión que está provocando esto, ¿sí? Por efecto de inducción. Entonces, lo que me está diciendo este elemento de circuito es que hay un trasfondo, hay una situación magnética rápidamente, y es que aunque es un ejemplo, y es que a pesar de que eléctricamente la bobina 1 y la bobina 2 no se están conectando, por aquí entre ellas va a haber un campo magnético, un flujo, y ese flujo es el que está atravesando las dos bobinas, ese flujo que está atravesando las dos bobinas es que lo que no estamos viendo acá, y ese flujo, según la tensión inducida, la ecuación de la ley de inducción, es el responsable que esté esa tensión inducida, ¿sí? La ley de inducción de Faraday. Ese flujo, que este circuito, esa construcción magnética, esto azul es un elemento magnético, un núcleo magnético, algo hierro, dos bobinas enrollan ese material, entonces las dos bobinas se enrollan en el mismo material, por ende comparten este flujo entre ellas, y ese flujo es el que está provocando esa tensión inducida, que eléctricamente nos representamos por medio de esta M y esta flecha acá, o sea, para no dibujar siempre el circuito magnético, o sea, que esto está representando una situación de un circuito magnético. Listo, esto de acá fue una visión física del ejercicio, ¿sí? Ya sabemos que uno dice, bueno, esas derivadas y todo eso, del punto de vista, tengamos esa ecuación en mente y ahorita vamos a responder una inquietud es con respecto al comportamiento de la fuente sinusoidal, ¿sí? Y en lo último, en el momento que vayamos a desarrollar el problema, entonces, pues esto ahorita le vamos a entrar un poco a esa ecuación. Es más, puedes escribirla aquí en un lado y la vamos a dar ahí como un pendiente, ¿sí? Que la tensión inducida daría del flujo con respecto al tiempo. Y que esta ecuación, pues también sale la famosa ecuación de L de I de T, ¿sí? Pero dejémosla así simplemente. Dejémosla así en el dominio del tiempo, esa ecuación no nos vamos a meter estrictamente con ella, sino que pues vamos a reflejar algo que a medida que desarrollemos el ejercicio nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Bueno, entonces, independientemente del fenómeno, y uno dice, bueno, ¿qué cambia aquí? O sea, ya sabemos que hay una componente de tensión inducida, y esa componente de tensión inducida, cómo se refleja en un problema de estos de circuito? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se resuelve un problema de estos de circuito ahora que tenemos esto? Bueno, antes que nada, hay algo que vamos a tener en claro lo siguiente. Y es que usted recuerde que todos los problemas que tengan que ver con fuentes sinusoidales, inductores y condensadores, una opción es resolver en el dominio fasorial, ¿sí? En el dominio fasorial, es decir, es igual a J omega. ¿Y por qué? Porque sencillamente resolver eso en el dominio del tiempo es muy dispendioso.
¿El fenómeno cambia o la interpretación física cambia? No, simplemente es una transformación matemática, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es, oiga, este es el problema, ya entendemos la física escondida de esto, pero la física no va a cambiar, o sea, los fenómenos físicos no va a cambiar porque matemáticamente usted se quiso ir a otro lado, no, simplemente pues usted ya sabe que por el dominio del tiempo, y hicimos muchas ecuaciones del dominio del tiempo, pero es solamente para entender matemáticamente qué está pasando, qué es la física escondida. Pero no, vámonos, usted ya sabe que en automático todo ejercicio que usted vea con bobinas, condensadores y fuentes sinusoidal, oiga, vámonos al dominio fasorial porque por acá el negocio no es, ¿sí? Entonces, pues haciendo rápidamente un esbozo del circuito, tenemos acá la fuente, inductor, ya sabemos que va a haber una interpretación de componente de inducción y ahorita la vamos a interpretar mejor. Aquí tendríamos la fuente sinusoidal y entonces nos vamos a pasar al dominio fasorial. Entonces ya sabemos, 10 coseno de 2t, pues esto nos va a quedar 10 a 0 grados, volts. Acá la resistencia va a quedar de 4 ohm, ¿listo? Recuerde usted que los inductores, cuando pasamos del dominio del tiempo al dominio de J omega, llamémoslo así una vez, es igual a J omega, pues el inductor es L, aquí va a ser J omega L, por lo cual omega lo impone la fuente. ¿Dónde está omega? Aquí está. Entonces vale 2 radianes sobre segundo. Entonces ese inductor, pues sería, pues básicamente sería 5, voy a escribirlo acá, 5 por 2. Entonces eso me daría 10, ese sería el valor de la reactancia. Es decir, cuando yo aplico esto, o mejor escribamos la parte para no, cuando yo aplico esto en la vaina de 5 henrios, ¿sí? Cuando yo tengo una vaina de 5 henrios, entonces esto va a pasar a J omega, que es 2 por la inductancia, que es 5, entonces lo mismo que es J10, pero aquí es ohms. Aquí tendríamos J10 ohms. Rápidamente a recordar la transformación. Voy a dibujar el otro circuito rápidamente. Voy a dejar de último la parte de la flecha. Y tendríamos un inductor y un condensador. Y con la misma lógica, pues sería, con la de 4 Henry, sería entonces J, 8 ohms rápidamente, ¿no? 4 por 2, 8, entonces quedaría J, 10, perdón, J, 8 ohms. Y recuerden que el condensador, ¿sí? Recuerden que el condensador, pues pasa a ser 1 sobre J omega C, ¿sí? Del dominio del tiempo al dominio J omega, pues pasa a ser esto. Entonces quiere decir que el condensador va a ser 1 sobre J por 2 por el valor de esa capacitancia, que es 62,5 por 10 a la menos 3. Haciendo cálculos, y la J pasa para arriba a ser menos J, haciendo cálculos, creo que eso estaría dando menos J8 ohms. Bueno, menos J8. Y ahora la pregunta es, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se transforma el dominio de la frecuencia? Y lo voy a colocar en otro color estratégicamente. Eso sigue teniendo unidades de Henry. Es inductancia, es Henry. Entonces, así como usted transformó este de 5 y 4 Henry, exactamente lo mismo. Entonces sería 2,5. Entonces, la inductancia mutua en el dominio del tiempo a J omega, ¿qué hay que hacer? Oiga, ¿esto qué unidades tiene? Henrys. Entonces, lo que usted hace con Henrys, haga lo mismo. O sea, todo lo que usted tenga Henry, usted viene y dice que J omega por la cosa es en Henrys. Ah, bueno, listo. Entonces, eso es lo mismo que decir J 2 por 2,5. Y eso es lo mismo que decir J5 ohms. Entonces, eso sigue siendo J5 ohms. Las dos flechitas y esos puntos de polaridad. Y esos puntos de polaridad. Eso se llaman puntos de polaridad. ¿Listo? Antes de continuar, resulta y pasa que este señor de acá, esta M y estas dos inductancias, voy a poner el nombre arbitrario, voy a llamar esto L1 y L2, puede ser al revés, como usted quiera. Hay una relación entre esas tres cantidades y se tiene que respetar. Si no se respeta, usted no pierda el tiempo resolviendo el problema, porque hay una mala interpretación física. Y esa relación es que ustedes dicen que la raíz de L1 por L2 tiene que ser estrictamente mayor a M. Y si no lo quiere ver así, también lo puede ver en el dominio de la reactancia, es decir, raíz de x1 por x2 tiene que ser estrictamente mayor que x u m, donde x u m lo que voy a llamar acá esto. Es decir, que usted puede decir que la raíz de 5 por 4, que es aproximadamente 4, o la raíz de
10 por 8, que aproximadamente ¿cuánto es? ¿Cuántos son esas cantidades? Ustedes miren que 447 efectivamente es mayor o igual a 2.5. Entonces, esto tiene que cumplirse. O lo mismo que decir que esto es mayor que 5. ¿Sí? 5, que es eso que está acá. ¿Sí? Es más, lo voy a dejar en el mismo azul. Entonces, esto no se le llega a cumplir. Usted simplemente dice que pues no se resuelve el problema. Lo deja hasta ahí. O sea, ese problema no tiene ninguna interpretación física. Eso tiene una relación bastante. Esa interpretación física, esto se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que le está diciendo usted es que esto de acá viene de un coeficiente de acoplamiento magnético que es perdón, que es m a la raíz de L1 por L2, ¿cierto? Y ese señor Km, uno puede pasar de entre 1 y 0. Eso lo que me está diciendo es que ese límite, ¿qué quiere decir? Aquí es que las dos bobinas están acople perfecto, que lo que se llama acá, o no hay acople. ¿Y cómo así? Sencillo. Si usted tiene una bobina que está mandando una cantidad de líneas de flujo, aquí estoy pintando 4, por ejemplo, lo máximo que le llegarían a la otra bobina que está en el mismo núcleo, pues deben ser 4, que sería acople perfecto. Todas las líneas de campo que envía una llegan a la otra. Como si usted dice, ¿qué pasa si eso no se respeta? Pues si eso no se respeta, pues usted estaría diciendo que, oiga, yo mando 4 líneas de campo y llegan 5. No tiene ningún sentido. O sea, si esta manda 4, máximo llegan 4. Se pueden perder en el camino, claro, pueden mandar 4 y llegan 3, porque depende del medio donde viajen la línea de campo, dispersión, etcétera. Por eso es que de pronto, si KM es 1, quiere decir que si mandamos 4, llegan 4. Si KM es 0, quiere decir que las dos bobinas no tienen acople magnético, no hay inducción. Si es un número entre 0 y 1, pues va dependiendo de la línea de campo, pero ¿cómo así que si yo envío 4 y llegan 5? Entonces, eso es lo que quiere. Si si esto de acá no se respetara, quiere decir que esto fuera al revés. Está pasando la situación de que mando 4 y llegan 5, eso no tiene ningún sentido físico, ¿sí? Entonces, por ende, usted dice que aunque matemáticamente se pudiese resolver el ejercicio sin respetar esto, pero oiga, eso no tiene ninguna interpretación física, eso no tiene ningún sentido físico. Listo, y la tensión fasorial B sub X acá, ¿cierto? La tensión fasorial B sub X. Y entonces la cuestión es, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? B sub X está acá. ¿Y cómo calculamos B sub X? Entonces, básicamente vamos a declarar esto. Todos esos problemas de acoplados magnéticos, usualmente usted va a terminar armando un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones, y uno dice, bueno, ¿por qué bueno, sí, un sistema de ecuaciones es normal que en un circuito usted arme un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones suena a que uno utiliza técnicas de análisis, nodos y mallas, y uno dice, bueno, ¿y por qué tocará eso? Entonces, digamos que con ese primer ejemplo vamos a entender por qué usualmente esos problemas terminan siendo un sistema de ecuaciones. Y si uno dice sistema de ecuaciones, aunque no necesariamente, o más bien, la metodología que usted suele emplear es aplicar mallas. Y uno dice mallas, bueno, o sea, más bien al contrario, usualmente la metodología que usted ataca en esos problemas es hacer mallas. Y uno dice, bueno, listo, mallas, pero ¿por qué mallas? ¿Qué pasa ahí con las mallas? Recuerde que las mallas, lo que le está diciendo usted, el principio de las mallas, sumatoria de tensión igual a 0. Listo. Para más, para menos, ley de tensión de Kirchhoff. Usted va a hacer mallas, LBKs. Y uno dice, bueno, listo, tiene sentido. Bueno, sí, vamos a hacer mallas, vamos a hacer LBKs. Y ahorita vamos a entender por qué LBKs, porque alguien puede decir, ¿por qué no hace un nodo? Se puede hacer nodos, claro, pero vamos a hacer mallas. Y vamos a entender por una sencilla razón, y es lo siguiente. A medida que armemos las mallas, no vamos a entender lo siguiente. Bueno, dice, bueno, vamos a hacer mallas. Vamos a hacer malla y la malla le dice a usted, bueno, ¿cuántas mallas tiene el circuito? Sería esta y esta. Y uno dice, eléctricamente no salen los circuitos, pero aquí es donde viene la magia de esto. Y se viene y dice, bueno, voy a colocar aquí una corriente de malla en un sentido y de la otra malla voy a colocar el mismo sentido. Y aquí decidí utilizar sentido horario, puede ser sentido antihorario, el que usted quiera. Pero
Y uno dice, ay, si yo puedo poner sentido horario aquí, entonces también puede, pero entonces, recuerde que malla es una técnica, es un conjunto de pasos ordenado, entonces está ordenado. No coloque corrientes por un lado y corrientes para el otro lado. Y usted pone aquí el nombre que usted quiera, bueno, y 1 y 2. ¿Listo? Y vamos a hacer la malla IS-1. Y a medida que desarrollemos la malla IS-1, es ahí donde vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, primero, lo que usted va a hacer es la malla ordinaria. Ignore esto, que esto no existe, esto de J5, flecha y 2 puntos, no ve nada de eso. Primero hace la malla normalita y arranca. Dice, bueno, menos 10, hace lo que le tengo que decir menos 10, más J10 por IS-1, más 4, IS-1. Hasta ahí sería esta malla. La malla común y corriente, no existe inducción, etcétera. Ahora sí, viene la inducción y viene lo siguiente. Oiga, usted no puede decir que eso es igual a 0 de entradita. Y dice, ¿y por qué no puede decir que eso es igual a 0? Porque resulta y pasa que hasta aquí estaría diciendo que la tensión de la tensión de esos elementos. Pero ese señor de acá, a ese señor de acá, es más, vamos a cambiar el orden de los sumandos un momentico, por esta vez. Hasta aquí, digamos que hasta aquí, este término acá que estoy subrayando en azul, no es toda la tensión de eso de aquí sería, ese término es la tensión de esta bobina, ¿sí? Es la tensión de esta bobina. Pero sería falso completamente en el punto de vista de que usted está diciendo que la tensión de la bobina es solo J10 por I1. No, señor, resulta y pasa que bueno, lo que va a pasar es lo siguiente, y es que usted no puede decir de entrada esto. Puede que sí al final de solo J10 y 1. Pero ¿qué pasa? Resulta y pasa que es que la corriente I1 no es la única responsable de la tensión de esta bobina. Y dice, pero es que soy un elemento. Sí, lo que pasa es que usted solamente ve una bobina y por ende solo debería haber un término de tensión. Resulta y pasa que aunque usted no lo vea aquí, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, voy a poner aquí esta tensión en color verde mejor. Usted podría pensar que la tensión verde es solo esto. Bueno, no, esa es la tensión verde, la tensión de L1. Resulta y pasa que no es solo usted dice, pero si yo pongo un más y un menos, quiere decir que es un solo elemento. Solo debería haber un solo término. Pero no es cierto. Resulta y pasa que aunque no lo dibujemos, hay alguien más al lado de esa bobina. Aunque usted no lo crea, hay alguien más en ese señor. Y ese alguien más es la tensión inducida. Y es ahí donde usted viene y dice lo siguiente. Primero hace la malla ordinaria y ahora sí vamos a calcular las componentes de inducción. ¿Y cómo se hace eso? Sencillo. Primero nos paramos la bobina. Voy a calcular, estoy para la bobina. Entonces, bobina que me pare, voy a revisar sus inducciones. ¿Y cómo la calculo? Entonces, el jueguito con la flecha. Entonces, la tensión inducida ya sabemos que es igual. La componente inducida, ya sabemos que nosotros dijimos el dominio del tiempo como M de I de T. Pero esta corriente, ya vamos a decir quién es esta corriente. Claro, aquí está en el dominio del tiempo, pero en el dominio fácil, ¿quién va a ser? Entonces, miren, sería J5, M sería esto. Entonces, miren, usted viene y hace este brinco. J5, ¿por quién? Esta corriente es la que provoca que existe una tensión inducida. Inducida. Y uno provoca una tensión propia, porque es la corriente que pasa por esta bobina. Y usted viene y dice lo siguiente, miren. J5, estoy parando en esa bobina, entonces tensión inducida va a ser igual. Hace el juego con la flecha. J5 por la corriente de esta bobina. Mire, tensión inducida esta. J5 por la corriente de esta bobina. Y la corriente de esta bobina es I sub 2. Y uno dice, oiga, ¿por qué I sub 2? ¿Por qué I sub 2? I sub 2 no está en ese circuito. ¿Por qué lo mete en el paseo? Sencillo. Porque I sub 2 provoca un flujo y ese flujo le llegó a ese señor de acá y ese flujo provocó que exista una tensión inducida. Así de sencillo. Entonces es la tensión inducida. Entonces miren, tensión inducida a esta bobina. ¿Por quién recibe inducción a esta bobina? La flecha le está diciendo, oiga, por esta. ¿Y cuánto es la tensión inducida? J5 por la corriente de la otra. Entonces, usted está parado en esta bobina, quiere una tensión inducida, mira, haga el jueguito. J5 por la corriente de esta bobina. ¿Cuánto es la corriente de esta bobina? Y 2. Esa es la componente inducida. Esa es la componente inducida. Y se suma o se resta, entonces donde viene la ley del punto. Entonces, es aquí donde entran los puntos estos de polaridad. Entonces, miren, la corriente, y usted tiene que mirar la corriente en los puntos de polaridad. Y 1 apunta al punto. Y 2
sale del punto. Entra por el punto, sale por el punto. Ley del punto. Entra por el punto, sale por el punto. Como las dos corrientes hacen lo contrario en cada punto, una entra y la otra sale. Si las corrientes hacen lo contrario, si una entra y la otra sale, entonces la tensión aquí se resta. Si hicieran lo mismo, entra y entra, sale, sale, se suma. Entonces, este señor de acá sería la componente que provoca I1, o sea, la propia. Y este de acá es la componente inducida, pues que provoca la otra bobina, que llamamos la que provoca la corriente I2. Y estas dos tensiones al tiempo, sí sería la tensión verde esa que yo pinté acá, voy a colocar BL1. Y ahí sí, y hay más tensión inducida, no porque no hay más bobina que acopla, aquí sí viene y se dice igual a 0. Entonces quiere decir que esta bobina, aunque usted no lo esté viendo, está pasando eso. ¿Qué quiere decir esta ecuación de acá? O ese circuito lo puede pintar así, tiene la resistencia, o mejor dicho, solamente en la bobina. Lo que pasa es que en la bobina está pasando algo que usted no está viendo y es esto. Y es que usted puede interpretarlo así. Quiere decir que la tensión de la bobina L1 es, aquí viene I1 fasor, aquí está J omega L1, y acá, según la ley del punto, se suma, aquí hay alguien que es J omega M por la corriente de sus dos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Que aquí, aunque usted dice, oiga, la tensión verde solo ve un elemento, ¿por qué hay dos términos en la tensión verde? Pues porque esta tensión verde son dos términos, ¿por qué no uno solo? Yo solo veo uno solo. Lo que pasa es que esta flechita acá le está diciendo que, oiga, esa flechita, ese señor con dos flechas le está diciendo, oiga, tenemos compañía. No la estamos dibujando, pero oiga, vamos a tener compañía, aunque usted no lo esté viendo, tenemos compañía. Pilas con eso. Pilas con eso que hay componente inducida. Entonces no se guíe de que porque una bobina solo es una tensión, no, son dos tensiones. Son dos tensiones. ¿Por qué dos tensiones? La propia que hace ISU1 y la que le aporta ese señor a esto. Ah, ok, entonces aunque usted no lo ve, aquí está la tensión propia aquí está este término acá, ¿sí? Aquí está, voy a pintar aquí estas tensiones. Esta tensión en rosadita, la que estaría acá, y pues esa tensión, bueno, perdón, aquí es menos. Mi vida a encontrar esa polaridad, perdón. Y esta tensión es la que yo pinto acá. Con un menos y uno dice, ¿por qué fuente dependiente? Yo no puedo pintar una inductancia porque estaría diciendo que la inductancia, ¿por qué coloco una fuente dependiente? Sencillo, porque es una fuente que depende realmente de esa corriente. ¿Y por qué pone eso? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es que esta tensión está dependiendo de una corriente que no existe aquí. Y su don no existe aquí. Si yo colocara aquí una bobina de valor, pues J omega M, pues estaría, y por esa bobina pasa ISU1, estaría diciendo un horror decir que la tensión inducida es J omega M por ISU1. Eso sería un horror. ¿Y por qué? Porque es que esta tensión inducida no es de esa corriente, la provoca la otra corriente, ¿sí? La provoca la otra corriente. Entonces, si yo coloco una bobina de valor XM, o bueno, el valor de esta inductancia, es decir, de J5, estoy diciendo que la tensión se calcularía como J5 y 1, lo cual eso sería un horror. ¿Por qué? Porque por eso coloco una fuente dependiente, para decir que estamos dependiendo de la corriente del otro lado. Para recordar que esa corriente es la que depende de la corriente del otro lado. Esa corriente no existe aquí y 1, pero se refleja por la fuente dependiente. Si usted también lo desea, puede cambiar el dibujo y colocar fuente dependiente, pero sería llenarnos de dibujo, entonces no lo veo conveniente. Entonces, la idea es hacer lo más simplista posible. Entonces, ya tenemos la primera ecuación. Y usted viene y dice acá, 10, voy a organizar solamente, es igual a 4 más J10 y su 1 menos J5 y sub 2. Y es aquí donde se responde la siguiente inquietud. Número 1. Primera ecuación. Una ecuación con dos incógnitas. Y aquí donde se viene, aquí donde viene la cuestión de que ¿por qué un sistema de ecuaciones? Pues porque tenemos una ecuación con dos incógnitas, necesito otra ecuación. Entonces, por ende, va a aparecer otra. Debo tener otra ecuación. Al tener otra ecuación, ya tiene sentido ese sistema de ecuaciones. Ah, listo. 2. ¿Por qué hacer una malla? Porque es que el fenómeno de inducción es tensión. Mire, tensión inducida, tensión. El fenómeno de inducción es tensión. Y la malla, pues, está haciendo sumatoria de tensiones, LBK. Entonces, por eso la malla es el conveniente.
Porque gracias al LBK, a la malla, pues estamos reflejando el fenómeno. En nodo no lo estaríamos reflejando, porque nodo se preocupa desde sumatoria de corrientes. Y en malla hago sumatoria de tensiones. Y la tensión es el efecto de la inducción. O sea, el efecto que se está viendo en la inducción es una tensión. Entonces, la malla ayuda a reflejar esto. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Y por último, se responde la última pregunta y es, el ejercicio para que tenga sentido esto, la componente de inducción, dice, derivada con respecto al tiempo. Que sí que la cosa debe variar. Es decir, que para... ¿Y el flujo quién lo provoca? El flujo lo provoca la corriente. Y si el flujo es variable, la corriente tiene que ser variable. Entonces, por ende, ¿y quién provoca la corriente? La fuente de tensión. Es decir, que si la fuente es variable, las señales van a ser variables, entonces existe inducción. Si esto hubiera sido una fuente continua, eso ya no existe. O sea, es decir que básicamente este señor de acá es un corte, ya son dos circuitos un circuito que está inactivo y otro que está activo. Sí, básicamente, si esto es una fuente continua, todo eso de la inducción, pues no tiene ningún sentido porque necesitamos que varíe la cosa. Si fuera continua, pues esto es corto y pues ya, solamente debería este circuito, ni lo tiene en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. Listo, entonces malla ISO 1. Ahora vamos a hacer la malla ISO 2. Entonces vuelve y juega. Primero, usted lo que tiene que hacer, ya teniendo en cuenta esto, ya entendemos el fenómeno, cómo va a funcionar. Ahora sí no vamos a ir más estructurados, y es lo siguiente. Malla ISO 2. Primero haga la malla, ignore que existe eso de los puntos de polaridad y todo eso. Entonces recuerde los puntos de polaridad para que usted sepa cómo es que los puntos de polaridad, estos puntos de acá, le ayudan a colocar, gracias a la ley del punto, es decir, las corrientes, usted sabe si aquí hay que colocar un menos o a colocar un más, así de sencillo. Malla y sub 2, entonces arranca J8 por I sub 2, ¿cierto? Menos J8 por I sub 2, y hasta aquí es la malla normalita, hasta aquí, no hay más elementos. Es más, voy a volverlos a colocar, bueno, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente, menos J8 más J8, hasta aquí. ¿Cómo así? ¿Qué hizo ahí? No, simplemente reagrupé. Aquí como quien dice, esta es la tensión propia de la bobina L2. O sea, sería la propia. ¿Sí? La propia. La propia. Y vuelve y juega. No puedes interpretar de que, ah, bueno, oiga, ¿cómo así? Usted vuelve y ve esto y pasa lo mismo acá. Esa no es la única tensión de esta bobina. ¿Cómo así? Es que hay otra tensión adicional. ¿Por quién? Ah, por la otra bobina. Entonces recuerde que aunque usted no lo vea, nosotros lo dijimos, aunque esté en el circuito, no lo vea, hay compañía. ¿Y a compañía cómo se calcula? Ah, ahora sí, componente de inducción. En esta malla, ¿quién es la única bobina que tiene inducción? Esa. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene una flecha aquí atravesada con unos puntos. Ah, bueno, listo. Si hubieran dos bobinas, por ejemplo, otra acá, y esa no tiene ni puntos ni flechas, tengo que mirar las dos, no solamente va a mirar las bobinas que tengan flechitas y puntos de polaridad. Si hubiera otra bobina en el circuito que no tiene esto, solo esta la ignora. Mejor dicho, usted vuelve y hace la malla para mirar cuáles bobinas. Usted primero hace la malla normal y luego la vuelve a hacer, pero cuando la vuelve a hacer por segunda vez, solamente se va a fijar en las bobinas que tienen puntico de polaridad y todas esas flechas. No es que cuando haga la malla normal ignore esta, no, esta la va a tener en cuenta en la primera malla normal. En la segunda vez que vuelve a hacer la malla es cuando usted tiene inducciones. Si esta no tiene puntico ni flecha, no la tiene en cuenta. Eso va a tener en cuenta, esta la tendría en cuenta cuando usted hace primero la malla ordinaria, ignorando el efecto de inducción. ¿Listo? Ah, bueno, esa es la única bobina que vemos en esta malla que tiene efecto de inducción. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene flecha y todo eso. Entonces quiere decir que esta bobina tiene tensión inducida. ¿Cuánto vale? Entonces va a mirar esta, está parada acá. Entonces el jueguito J5 por la corriente de la otra, que sería I1. Recuerde que esta corriente es la que provoca la inducción. Ah, ok. I1 provoca un flujo que le llegó a esta y eso provocó el flujo, la inducción. Bueno, es más o menos, entonces listo. Entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Entonces hacemos que aquí es un menos. Y esto acá representa entonces la componente de inducción de LU. Y ahora sí, cerramos la malla. Y eso es igual a cero. Y eso es igual a cero. Entonces ya tenemos
sistema de ecuaciones de 2 por 2. O sea, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Así, dos ecuaciones con dos incógnitas. Por eso hablamos de que hacemos las dos mallas. Usted dice, uno dice, pero ¿por qué hago la malla y uno y por qué tengo que hacer la malla y dos? Si los dos circuitos eléctricamente no están conectados. Eléctricamente no, pero miren que toca hacer las dos mallas porque magnéticamente están haciendo aparecer estas dos cositas en azul. Ah, bueno, listo. ¿Ahora qué procedemos? No, ahora resuelve el problema. Es decir, matemáticamente, despeje y uno y dos. Oiga, y la pregunta no es Bx. Oiga, sí, la pregunta era Bx, no era yo. Ah, no, pues sencillo. Si usted se da cuenta, si usted despeja el sistema de ecuaciones, y ahorita lo vamos a despejar, y 1 y 2, bueno, 1 y 2, despeja y 1 y 2, ¿y de qué me sirve conocer y 1 y 2? Ah, sencillo, es que Bx igual por ley de Ohm menos J8 por I2. Ah, ok, entonces no perdíamos el tiempo haciendo las mallas, porque uno dice, oiga, pero es Bx, no I2. Ni uno, mi pregunta no es I1 ni 2, es Bx. Ah, no se preocupe, es que si usted despeja aquí 1 y 2, resuelve el problema. Ah, bueno, ok. Pero miren que la segunda ecuación, pues, curiosamente, aquí solo en este ejercicio, pues, casualmente, miren que este término y ese término son iguales, se me cancelan. Entonces me va a quedar que menos J5 y 1 es igual a 0, entonces por ende, y 1 es igual a 0 amperes. Digamos que aquí, usualmente, usted quería tener un sistema de ecuaciones de 2 por 2 complejo y hágale a las matemáticas que usted conoce, ¿sí? Pero acá, pues digamos que según esta malla, estos términos se me cancelan, me queda esto, entonces y 1 es igual a 0. Entonces, este resultado me lo traigo en la primera ecuación. Entonces, por ende, yo estaría diciendo que 10 es igual a 4 más J10 por 0. Entonces, por ende, este término se me da menos J5 y 2. Entonces, y 2 solo es 10 dividido entre menos J5, que es lo mismo que decir, este J para arriba a ser menos J, con este menos se me va, entonces me va a quedar J 2 amperes. J2 amperes, ¿sí? J2 amperes. Entonces, por ende, pues Bx es igual a menos J8 por I sub 2, que I sub 2 resultó siendo solamente J2. ¿Y eso va a ser igual a quién? Entonces, miren, J por J, esto es lo mismo que decir menos J cuadrado, 16, ¿cierto? Pero J cuadrado es lo mismo que decir menos 1, entonces es lo mismo que decir que Bx es igual a 16 a 0 grados volts, pero B sub X en el dominio del tiempo, ¿quién es? Porque me lo piden en el dominio del tiempo. Entonces simplemente en el dominio del tiempo, ¿qué hay que hacer? Que recuerden que 16, la función es la misma, coseno de 2t, volts, y listo el problema. Hacen la pregunta, oiga, y si el ejercicio no me lo entregan en el dominio del tiempo, ya me lo entregan, imagínense que me lo entregado así el ejercicio, así ya fasorial todo esto, de todas formas puedo llegar a B sub X de t. La respuesta es sí. No obstante, tengan cuidado lo siguiente. Si a mí nunca me mencionaron omega, pues sería coseno de omega t. Lo dejo expresar en función de omega. No me dijeron cuánto vale omega, pues lo dejo en función de omega. Si ya el ejercicio me pone, no, es que omega vale o la frecuencia 60 Hz o la frecuencia 50 Hz, lo que sea, pues ya puedo decir cuánto vale omega. Pero si a mí el ejercicio me lo entregan fasorialmente y me lo piden en el dominio del tiempo y no me dicen nada de omega, pues lo dejo en función de omega. Lo usual es que si a mí me entregan un ejercicio así y no me pregunten y no me dan omega, no me van a preguntar en el dominio del tiempo, sino esta respuesta, o sea, el fasor solamente. Es lo usual, sería lo usual, lo que usted le pueden preguntar. Claro, lo puede expresar en el dominio del tiempo, ¿quién dice que no? Pero querían función de omega. Si no me dicen nada de omega, pues lo dejo en función de omega. Si me dan un omega, listo. Pero lo muy usual, lo más normal, lo más lógico es que si le entregan el ejercicio así y no le dan nada de omega, oiga, pues déjelo, la respuesta va hasta acá, ¿no? La respuesta sería el fasor. Y hasta ahí, porque en el dominio del tiempo, pues quedaría en función de omega. Usted viene y dice, oiga, esos cálculos bien hechos, usted lo hizo con calmita, esos son los resultados, y uno dice lo siguiente, oiga, ¿cómo así sube 1 a 0? ¿Qué pasa con que sube 1 a 0? Se viene y mira el circuito. Para que exista corriente en ese circuito, porque hay fuente independiente, es la que puede provocar corriente acá, listo, vamos bien acá. Y usted ve ese circuito acá. Y se dice, aquí la única manera que exista una corriente es por inducción, porque esta bobina recibe inducción de esta. De lo contrario, no hay forma.
porque no hay fuente independiente. ¿Y cómo es la tensión inducida? Si lo vemos acá, de pronto no lo entendemos más bien acá. Ah, para que haya una tensión inducida acá es que esta bobina, yo me paro acá y la flecha me dice, oiga, ese es el responsable que le vaya a aparecer tensión inducida acá. ¿Y cómo es posible eso? Inducción, corriente. Es decir, la tensión inducida de ese señor para que exista tensión inducida, ¿de quién depende? De esta bobina. ¿Pero en qué sentido? De que esta bobina le mande un flujo a esta. Y ese flujo lo provoca la corriente que pasa por acá. Para más, para menos, para que exista inducción acá es porque por esta bobina tiene que haber corriente. Y usted ve que la corriente aquí es cero. Y si la corriente aquí es cero, si aquí hay tensión inducida, aquí hay corriente. Pero ¿cómo así que a pesar de que aquí la corriente es cero, aquí fluye corriente? ¿Qué está pasando? Y, y es como quien dice, básicamente lo que está pasando es cómo hay tensión, qué tipo de tensión están pasando acá. Y uno dice, ah, bueno, si su 1 es cero, si su 1 es, o sea, si usted mira la matemática acá está diciendo lo siguiente, si su 1 es cero, quiere decir que la tensión de la bobina acá, la tensión de la bobina acá, miren que cuando hicimos la malla, básicamente, la tensión de esta bobina acá es la inducida. Aquí solo hay tensión inducida, aquí no hay tensión propia. Y uno dice, ¿cómo así? Si la corriente aquí 1 es cero, ¿por qué caramba hay tensión acá? ¿Por qué existe tensión acá? La tensión de la resistencia pues es cero, pero ¿por qué aquí existe tensión? ¿Por qué existe tensión acá? ¿Por qué? Si la corriente aquí es cero, ¿dónde está, esa tensión de está saliendo? Esa tensión está apareciendo por la inducción de esta. ¿Y cómo esta la induce a esta si esta, qué está pasando acá? La respuesta es la siguiente. Usted se está dando cuenta de que J8 menos J8, oiga, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. Ah, estos dos entraron en resonancia. Como entraron en resonancia, la resonancia me dice que el fenómeno pasó así. Apareció la corriente acá. Esa corriente provocó inducción a esta. Cuando hubo inducción acá, aparece esa corriente. Y cuando apareció esta corriente, entonces va a pasar, cuando apareció esta corriente y estos dos señores, como están en resonancia, porque tienen la misma reactancia, ¿y qué pasa ahí? Ah, la resonancia me está diciendo que estos dos señores están pasando energía entre ellos. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Entonces, esa corriente circulando acá lo que está diciendo es que esta bobina se carga porque esta se está descargando. O sea, la energía se está transfiriendo entre estas dos. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Aquí queda una corriente aquí dando vueltas. ¿Por qué? Porque el inductor se carga y descarga por el efecto de la resonancia. Entonces, conclusión. Aquí va a quedar una corriente circulando por el efecto de la resonancia. Aquí queda la corriente circulando. Aquí, básicamente, como existe corriente acá, la tensión de la bobina acá es inducida y aquí la tensión de esta bobina es propia. Quiere decir que la bobina L1, voy a dejarla acá, la tensión de la bobina L1 es solamente esa sería cero y esa sería la J, XM y 2. Es decir, solamente la bobina L1 ve inducida, pero la bobina L2, la bobina N2 no ve inducida. Aquí existe sus dos. Y aquí estaría J, X2, voy a colocarlo acá. Solamente existe esta tensión, la propia. Entonces, lo curioso, debido aquí al efecto de inducción, es que la bobina L1 recibe inducción de esta, pero esta no recibe inducción de esta. Aquí queda una corriente circulando y uno dice, pero ¿por qué si aquí su 1 es 0? Aquí, ¿por qué la corriente sí? O sea, ¿qué pasó? Prende usted la fuente, va a haber un efecto transitorio, o sea, la corriente empezó a circular, entonces hubo inducción acá. Y esa corriente, ¿por qué no se volvió cero? Porque esa corriente sigue existiendo, porque como estos dos entraron en resonancia, entonces queda un efecto hiperpetuo. Y esta ahora sí se va a volver cero. Es como quien dice, lo que pasa es que si usted estos resultados en régimen permanente, pues usted queda loco y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué aquí no hay corriente y aún así hay inducción? Lo que pasa es que esos dos como entraron en resonancia, esto no fue inmediato. Usted prendió la fuente, primero apareció su 1. Cuando primero apareció su 1, luego va a aparecer sus 2. Las dos no aparecen al tiempo. Y ya en régimen permanente lo que va a suceder es que como estos dos entraron en resonancia, esto aquí desapareció
y queda aquí la corriente dando vueltas por la carga y descarga, carga y descarga, y acá, pues la corriente va a desaparecer. Estos cálculos es el régimen permanente que estamos viendo acá. No siempre eso va a suceder acá. Eso no siempre va a suceder que una corriente y su uno vaya a ser cero y la otra existe. No en todos los problemas va a haber eso. Solo que aquí, curiosamente, estos dos entran en resonancia. Y por esa razón es que existe, que a pesar de que aquí su uno no sea cero, oiga, aquí cómo aparece la cosa. ¿Por qué sub 2 existe si esta no induce esta? Es porque el señor condensador le está diciendo, oiga, aquí vamos a tener efecto permanente. Considera el circuito de la figura, determina la lectura del batímetro W. Entonces, pues básicamente el ejercicio me presenta esto que está acá, si todos esos elementos de circuito, una fuente independiente sinusoidal, resistencia, inductores, y estos inductores, pues miren que tienen, esto es coeficiente acá, sí, esto es coeficiente. Esta flechita, estos inductores tienen un punto de polaridad y una flecha aquí atravesada, entonces básicamente lo que me está diciendo, oiga, pilas que estas dos bobinas tienen acople magnético, entonces quiere decir que hay efecto de inducción. Perfecto, eso es lo que me están tratando de reflejar ahí. Y según el problema, pues tengo que calcular la lectura de este wattmetro. Tengo que mirar a ver cómo al desarrollar este circuito, obtengo la lectura del wattmetro. ¿Pero qué es la lectura del wattmetro? Rápidamente, pues nosotros sabemos que el wattmetro, voy a hacer aquí un dibujito aparte, bobina de es más, voy a hacer como un zoom de la cosa, de esto de acá, y esta bobina de aquí que es bien gruesa, voy a dejarlo así, 3 vuelticas, hay un más acá, y una bobina, voy a cambiarla de color, esa acá que se ve bien delgadita, y uno dice, ¿por qué lo hacen así? Es aspectos constructivos. Esta gruesita que acá está en el mismo circuito, miren, es la bobina de corriente y esta es la bobina de tensión, ¿sí? ¿Listo? Y entonces nos dicen, oiga, ¿cuánto va a marcar ese wattmetro? Si usted conecta ese instrumento de medición, voy a llamarlo WX, ¿listo? Si usted conecta ese instrumento de medición y ese instrumento de medición es un señor que mide una potencia activa, ¿cuánto es la potencia activa que va a registrar ese señor? Y esa lectura, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la tensión. ¿Cómo se calcula la lectura del wattmetro? O sea, si usted instala ese wattmetro y va a botar ese numerito, ¿usted cómo predeciría cuánto es el número que va a botar ese wattmetro? Entonces, sencillamente usted recuerda que pues, la lectura de un wattmetro, ¿cómo se define? Pues simplemente la tensión del wattmetro, y ahorita la vamos a definir, ¿cuál es? Por la corriente del wattmetro, pero no es suficiente. Eso viene multiplicado por el coseno del ángulo de la tensión del wattmetro, menos la corriente, pero menos el ángulo de la corriente del wattmetro. Ah, ok. Y esa ecuación acá me va a decir que me va a botar el numerito en watts. Porque recuerden que estos son watts. Esa ecuación de acá me va a botar el numerito en watts. El numerito en watts que registra este señor. Porque de por ahí sería volampere. ¿Y por qué volampere? Porque hay fuentes sinusoidales. Si fuera de continuo, pues esto ya sobra. Ah, ok. Pero ¿quién es BW y quién es IW? Vuelvo y hago el dibujito. Vuelvo y hago aquí el dibujito. Aparte. Este más de la bobina de corriente, que es esta que está acá, pintado así en azul, la corriente es la que apunta hacia el más, esa corriente. ¿Listo? El más de la bobina de corriente no es, quiere decir es la dirección de la corriente que quiero leer. Ok. ¿Y este BW dónde está? Ese W es la tensión que está. Entonces, miren, el más de la bobina de tensión, que es ese que está acá, entonces del otro lado tiene que haber un menos. Entonces, esa tensión, el BW. Entonces, nuestra misión es calcular, es calcular la corriente fasorial de IW y la tensión fasorial BW en ese circuito, ¿sí? Recuerde que el wattmetro está, pero no está. Es un instrumento de medición. Es decir, que cuando desarrollemos el ejercicio, así como lo tengo acá dibujado, no vamos a tener en cuenta el wattmetro. Simplemente lo que nos interesa es calcular. Voy a pintar aquí un par de nodos, ¿sí? Esta tensión que está acá, la tensión que hay entre este, miren la lectura del wattmetro, ¿sí? Simplemente voy a pintar ese par de nodos acá, miren. Es la tensión que está entre este punto, el menos, el más, miren que todo es el mono, que es acá, ese es el más, voy a colocar así esa polaridad. Aquí está el más,
Y miren que el otro extremo del wattmetro está acá, ¿sí? Está acá, voy a pintar este nodo en color verde, ¿sí? Uy, lo voy a resaltar en color verde. Entonces miren que ese es el otro extremo de ese wattmetro, o sea, este nodo. Entonces yo quiero calcular la tensión entre este extremo y este extremo. Ese sería el B. Bueno, voy a pintarlo así mejor. Ese sería el BW. La tensión que hay entre este extremo y ese extremo. Y la corriente que quiero leer, y la corriente que quiero leer es la que está en ese sentido, ¿sí? Es la corriente que viene en ese sentido, o sea, acá. Entonces, en este circuito, independientemente de cómo lo vaya a analizar, pues ya sabemos de entrada, bueno, circuito con inductores y condensadores y con fuentes sinusoidales, lo vamos a analizar en el dominio fasorial, ¿sí? Aquí ya sabemos que el circuito está en el dominio fasorial. Entonces, independientemente de lo que haya que hacer, pues tenemos que encontrar la tensión entre estos dos puntos y esa corriente, y esa corriente. Y listo. Entonces, y con esos fasores obtengo esto y completo lo de acá. Entonces vamos a ir al dominio fasorial. Entonces empecemos. Recordemos que las resistencias quedan igual, que harían, empezamos por la resistencia, 200 ohms, 200 ohms, 500 ohms, y esa de 200 ohms. La fuente de tensión, miren la fuente de tensión, vamos a mirar lo siguiente. La fuente de esta de tensión voy a llamarla B sub S de T. Hacemos la tensión la siguiente. B sub S de T es igual a 1000 raíz de 2 seno de 2000T más 90 grados. Nosotros recordamos desde la frecuencia compleja, cuando lo mencionamos en un tiempo, que la onda de interés, o sea, la onda que nosotros vamos a transformar acá es la coseno. Se puede dejar con seno, pero lo ideal es dejarlo en la coseno para toda la identidad matemática que se trabajó para llegar a la frecuencia compleja. Entonces, quedaría 1000 raíz de 2 y seno de teta más 90 es el mismo coseno. Entonces, básicamente es lo mismo que decir coseno de 2000T volts. Y entonces, esta es la señal, esta es la función. Voy a aquí subrayar en amarillo. Esa es la función que va a convertir al dominio fasorial. Es más, voy a dejar el mismo color. Bueno, naranja, que se note más. Entonces, la tensión acá que voy a colocar de manera fasorial. Bueno, esa es la tensión que voy a colocar acá de manera fasorial. O sea, a partir de esto de acá es que voy a escribir el B sub S fasor. Pero recuerde lo siguiente. La lectura del wattmetro es un problema de potencia. Y los problemas de potencia, las señales de tensión y de corriente tienen que ir en valores RMS. Entonces recuerde que este es el valor pico. Entonces yo necesito esa tensión RMS. Entonces recuerde que el valor RMS que usted agarre la magnitud y la divide entre raíz de 2 y el ángulo quedaría 0 grados. Y aquí quedaría en volts RMS. Entonces tenemos que decir 1000 a 0 grados por RMS. Recuerde que todos los problemas que tengan que ver con potencia, porque eso es potencia, se activa, reactiva. Ya del solo hecho de venir acá, ya estamos hablando de potencia completa. Todos los problemas de potencia tienen que ser con valores RMS. Entonces aquí iría los 1000 a 0 grados. Y las inductancias y las reactancias, o sea, la parte de los inductores y los condensadores, recuerde rápidamente, ¿no? T, J, omega, L y C. Entonces J omega L y eso es 1, o bueno, J omega L, y eso es lo mismo que decir menos J sobre omega C. En ese orden de ideas, rápidamente los inductores. Quería, y omega se lo sacamos a la fuente. ¿Dónde está el omega? Aquí está. Omega, pues vale 2000 radianes sobre segundo. No todos los problemas vienen en el dominio del tiempo. Uno ya vendrán de una vez en el dominio facial, pero entonces aquí de una vez. Entonces, vamos a hacer los cálculos para las inductancias y los capacitancias. Veamos de último esta parte de acá. Esto es lo último que vamos a mirar. Bueno, estos son los valores J200, J200 menos J1000 menos y J500. Y ahora la cuestión es, esto de acá, ¿cómo se trata? Vuelve y juega. Este es un ejercicio con bobinas acopladas magnéticamente.
Entonces ya sabemos que, bueno, primero colocar los puntos de polaridad, no se nos olvide eso. Los puntos de polaridad, bueno, ese está arriba, perdón. Y que, entonces, voy a colocar eso acá, con ese color azul. Eso de acá, recuerde que eso sigue siendo Henrios, sigue siendo Henrios. Entonces, así como usted transformó esos Henrios, lo hace aquí tal cual. Eso creo que haría J100. Y ese J100 tiene unas flechitas que está involucrando esta bobina que está acá con esa bobina que está acá. Es más, solo por estrategia voy a cambiar de color las bobinas que están hablándose magnéticamente. Sería esa que está acá y esa que está acá. Y esta no tiene ningún acople. La única que magnéticamente se están hablando son estas dos. ¿Y esta qué? No, pues no está pasando nada. Y entonces el problema ya, entonces aquí hay que tener mucho cuidado que a la hora de desarrollar el ejercicio, pues tenemos unas dos bobinas acopladas magnéticamente y que hay que reflejar esto, hay que tener esto con mucho cuidado, el reflejo de este problema acá, ¿sí? Entonces, nuestra misión es, en un circuito así tal cual, ese circuito que vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar, lo vamos a solucionar, pero en el circuito tenemos bobina acoplada magnéticamente. Y entonces quiere decir que a la hora de hacer cálculos vamos a tener en cuenta los componentes de inducción. Y bueno, ¿y cómo resolvemos el problema? Nuestro problema es obtener BW e IW, ¿sí? Pero ya sabemos que todos los problemas de aquí en adelante, todos los problemas que tengan que ver con acoplados magnéticos, con circuitos acoplados magnéticamente hablando, pues usted lo que tiene que hacer es, palabra más, palabra menos, hacer técnica de mallas. Y a partir de esas mallas soluciona todo lo que usted necesita. ¿Y por qué mallas? Ya sabemos que las mallas es la mejor forma porque gracias a las mallas, que son LBKs, sumatoria de tensiones. ¿Y por qué quiero hacer sumatoria de tensiones? ¿Y por qué tensiones? Porque recuerde que esto de acá es una componente de tensión inducida. Recuerden que la inducción, la tensión inducida, es M por la corriente que lo provoca. Entonces miren que básicamente, gracias a los LBKs, podemos interpretar ese efecto. Entonces la malla les dice, bueno, ¿cuántas mallas tenemos? Dos. Entonces se coloca dos corrientes de malla, en el sentido que usted quiera. Voy a colocar esta en ese sentido I1 y esa otra en ese otro sentido, I2. Y miren que casualmente I1 e IW coinciden, ¿sí? Entonces ya sabemos rápidamente que I1 es el mismo IW. Es decir, que si solucionamos I1, obtendríamos IW. Y entonces procedemos a hacer las mallas. Bueno, esto lo voy a hacer solamente en este ejercicio, digamos que mientras usted va cogiendo práctica, usted no tiene por qué estar redibujando el circuito. Entonces, voy a partir de los principios de las mallas para ser súper ordenado a la hora de atacar el problema. Como así. Bueno, primero voy a quitar un montón de cosas de acá. No voy a tener en cuenta por ahora esta tensión de acá. ¿Sí? Eso es lo último que voy a calcular. Voy a ignorar por ahora IW. Voy a ignorar todo esto. Pero entonces, esto no es que usted siempre tenga que dibujar el circuito dos veces. Lo voy a hacer solamente en esta vez para recordar cosas de las mallas y gracias a eso ser ordenaditos. Y es que, como así, se viene y dice esto. Malla y su 1. Resulta y pasa que desde circuitos 1, de nuestros primeros cursos básicos de circuitos, cuando se hace mallas, aquí hay una rama, aquí un pedazo de circuito, esto que estoy dibujando acá, y ese pedacito acá está siendo atravesada por las dos corrientes, ¿sí? Y uno dice, esa corriente, esa corriente acá tiene esta rama acá, la dirección la pone I1. Y esa rama acá voy a pintarlo acá. Ese pedacito acá, la dirección es la que pone I1. Ese pedacito de acá, la dirección es la que pone I2. ¿Por qué? Porque esa rama, ese pedazo de aquí solo ve I1, ese pedazo de acá solo I2, pero esa rama ve las dos. Entonces la pregunta es, voy a pintar en otro color. Ese R que bonito. ¿Y esta para dónde va? No, para no confundirnos con otro verde, más bien dejemos este. Y dice, bueno, ¿y esta para dónde va? ¿Va para arriba o va para abajo? Entonces, la decisión es la siguiente. Esa corriente va a tener la dirección de la malla que usted está estudiando. Eso quiere decir que estamos en la malla ISO1. Como estamos en la malla ISO1, como estamos estudiando la malla ISO1, quiere decir que el pedacito de acá, la dirección va a predominar la ISO1. Quiere decir que en este pedazo ISO1 va bajando. Ah, ok. En este pedazo, esta corriente de aquí
Voy a pintar en amarillo como para relacionarla con esta. En este momento, en la malla ISO 1, esta corriente acá tiene la misma la dirección de aquí, la impone la malla que está estudiando. Como estamos haciendo ISO 1, entonces esa dirección es en función de esto. Pero esta dirección va a cambiar cuando estudie ISO 2. ¿Listo? Y esa corriente aquí, ¿qué valor tiene? Esa corriente es en función de las dos. ¿Y cuánto vale? Sencillo. Siempre va a ser la malla que está estudiando menos la otra malla, menos la otra corriente que está ahí relacionada. Es decir, esa corriente está ahí, 1 y 2, es esta menos esta, siempre y cuando las dos mallas tengan la misma dirección. Si tuvieran direcciones contrarias, se suman. Pero siempre en mallas, usted siempre va a colocar la misma dirección para ser ordenados. Entonces, como la misma dirección siempre va a ser I1, va a ser la malla que estudia menos la otra. La malla que estudia menos la otra, ¿sí? La malla que estudia menos la otra. Eso rápidamente es un recorderis de mallas. ¿Y esto para qué me sirve? Porque en función de esto es que vamos a jugar con esas inducciones. No es que siempre vayamos a dibujar el circuito 2 veces, no es para recordar algunas ideas. Entonces, recuerden, malla ISO 1. Hacemos la malla normalita. Eso es lo último que vamos a mirar. Listo, entonces viene la malla ISO 1. Entonces, miren. Y uno va a pasar, bueno, entonces vamos a hacer calmadito. J500 por ISO 1, menos J1000 por ISO 1, más J200 por ISO 1, más 500 por ISO 1, más 200 por ISO 1. Bueno, estas dos impedancias de una vez, más 200, más J200 por I1 menos I2. Así tal cual como usted hace una malla. Así tal cual como usted hace la malla. ¿Sí? Pero hasta aquí en la malla, ignorando los efectos de inducción. Hasta aquí en la malla, ignorando los efectos de inducción. Y ahora, siguen las inducciones. Y por practicidad, simplemente voy a cambiar el punto de acá, el color de este. ¿Sí? ¿Y con qué fin? Listo. Primero, entonces este vuelve y repasa. Ahora vienen las componentes de inducción. Es decir, que va a volver a hacer la malla, pero solamente va a tener en cuenta las bobinas que tienen acoples, acople magnético. ¿Y cómo las identificamos? Porque tiene un punto de polaridad y una flecha trazada. Esto, muchachos, una pausa. Listo, entonces ahorita que vamos a ocuparnos solamente en las tensiones inducidas. Entonces T vuelve a hacer recorrido y rápidamente identifiquemos. ¿Cuántas bobinas aquí tienen componente de inducción? Las dos bobinas en azul. ¿Y usted cómo la reconoce? Porque tienen un punto de polaridad y una flecha que la señala. Entonces, estas dos magnéticamente se van a hablar. Y esta de acá, no, ya esta cumplió su aporte aquí en la ecuación, el primer término, el J500 y 1. Entonces, ya cumplió su aporte aquí en la inducción, solamente usted va a prestar atención a estas dos. Entonces, usted tiene que mirar una por una. Entonces, arrancamos con la bobina con punto morado. Perdón, con punto fucsia. Vamos a mirar la tensión inducida esa. ¿Quién es la tensión inducida esta? Entonces, va a mirar la inducción de esta. Entonces, mire, jueguito de la flecha. J100 o la corriente de la otra bobina. ¿Cuál es la corriente de esta bobina? La corriente de esta bobina se llama I1 menos I2. I1 menos I2. I1 menos I2. Y esa es la tensión inducida. Y esa es la tensión inducida de esta bobina. Pero aquí falta saber si es más o es menos. Entonces, miren, ley del punto. Entonces, miren que la corriente de esa naranja aquí entra al punto y esa corriente amarilla pues entra al punto. ¿Sí? Las dos entran por el punto. Entonces, miren, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Cuando las dos corrientes hacen exactamente lo mismo, aquí vamos a poner un más. ¿Hay más tensión inducida en esta bobina? No, porque no hay más, solamente hay una punta de flecha. Ah, bueno, listo, ya salimos de esta. Entonces, sigamos, hay más, y entramos a esta. Ahora vamos a mirar la tensión inducida de la bobina con punto azul. ¿Y cuánta es la tensión? Ahora se va a parar en esta, estamos para en esta. Entonces, jueguito de la flecha. J100. Y al otro extremo está en el otro extremo está la bobina que provoca la inducción. ¿Cuál es la corriente de ese señor? I1. Entonces miren que, rápidamente, miren. Separan esta bobina, entonces la flechita, J100 por la corriente de la otra. Cuando separan esta,
J100 por la corriente de la otra. Así de sencillo. Bobina que se para, ¿cómo calculo la tensión inducida? Estoy parado en esta, entonces juego con la flecha. J100 por la corriente de esta. Cuando me paro en esta, J100 por la corriente de la otra. Y ley del punto. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Entonces aquí va a haber una suma y ya, no hay, ya hay más, y se termina el recorrido porque ya no hay más bobinas con inducción. Entonces ahí sí decimos que esto va a ser igual a 0. Y ahí decimos que esto es igual a 0 y terminada la primera malla, pues digamos que lo que procede ahora es ordenar. Ok, ahora nos vamos a la malla y sus dos, por ende ahora en la rama del centro, en la malla y sus 1 la corriente iba bajando, pero ahora como usamos la malla y sus 2, entonces la corriente del centro depende, la impone ahora la malla y sus 2. Quiere decir que ahora esa corriente va subiendo. ¿Y cuánto vale esa corriente subiendo? Entonces recuerde que es la malla que está estudiando será I sub 2 y con las dos corrientes están en la misma dirección sería menos la otra. ¿Sí? Siempre es una resta siempre y cuando sean las dos a la misma dirección. ¿Y cuál es el orden? Pues la malla que está estudiando menos la otra, ¿sí? ¿Por qué ahora sube? Porque es que era la malla I2 la que pone aquí el orden, ¿sí? Es la que pone aquí el orden. Entonces ella es la que dice, no, ahora yo quiero que, como yo soy I sub 2, ahora esta es la dirección que manda. Perfecto, esta es la dirección que manda. Y esa ecuación de acá es la ecuación número 1 que salió de la malla I1. Tengámosla ahí presente porque necesitamos un sistema de ecuaciones con incógnitas. Entonces se viene y arranca y hace la malla I sub 2 normalita. Ignore que existe puntos y todo eso. Usted viene y arranca y dice, bueno, 200 I sub 2 más 1000 y eso que saca más 200 más J200, ¿cierto? Y 2 menos I1. Ya hasta aquí va la malla ordinaria. Ya hasta acá va la malla ordinaria. Y ahora sí, vuelve y se hace la malla, hacemos el paseo y nos vamos solamente a enfocar en las bobinas con puntos y flechas, o sea, con inducción. Entonces, en el recorrido, miren que la única bobina que tiene componente de inducción es esta. Si nos regresamos aquí en el circuito anterior, usted puede hacer de cuenta lo siguiente. Aquí hay dos bobinas y hay una flecha, hay una flecha por cada bobina. Quiere decir que esta bobina solo va a tener una componente de inducción y esta una. Quiere decir que adicionalmente en los términos naranja vamos a ver una componente de la bobina rosa y una del azul. Acá solamente habría una única componente que es la de la bobina del punto azul. Esa no entra en el juego. ¿Por qué esa no la vamos a tener en cuenta? Porque en ese recorrido que es de la malla y 2, la única bobina con punto es esta. La otra no entra en el paseo. ¿Y cómo la tensión inducida? Entonces nos paramos en esta. J100, ¿sí? J100 por la corriente de la otra, que sería I1. Entonces, miren, nos paramos acá, J100 por la corriente de la otra. Y la polaridad, más o menos, entonces, ley del punto, miren. Sale por el punto, entra por el punto. Sale por el punto, entra por el punto. Miren que anteriormente era entra y entra. Cambia la cosa cuando cambia la malla. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Entonces, miren, sale por el punto, entra por el punto. Entonces, como son de las corrientes hacen lo contrario, aquí va a haber un menos. Aquí va a haber un menos. Y esa ecuación finalizó y la igualamos a 0. Ahora lo que corresponde es que organicemos la ecuación. Listo, esa sería la ecuación número 2. Ahora, ¿qué procedemos? Tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y es un sistema complejo y entonces de aquí en adelante usted utiliza las herramientas que más le convengan para solucionar esto, ya sea herramienta computacional, o sea, despejar. Antes de despejar, simplemente quiero mostrarles algo. Voy a escribir este sistema de ecuaciones de manera matricial. No es una obligación, pero es para detallar algo. Entonces, miren, sería 900 más J100, y cuando usted escriba matricial, sea ordenadito. Si arrancó con la primera ecuación con I1, la segunda ecuación arranque con I1. Quiere decir que aquí todos los cofactores de esa columna son todos los que acompañan I1. Aquí iría menos 200, menos J300. Por eso es muy bueno que cuando se pase de aquí a matricial, siempre todos los términos de las ecuaciones en el mismo orden. Si aquí arrancó con I1, la segunda ecuación arranque con I1. Si el segundo es I2, aquí coloque el segundo I2. Aquí va a colocar menos 200, menos J300. X sería 400 más J 200. Y eso va a ser multiplicado por el vector de corrientes I1 y 2. Y eso va a ser igual al vector del otro lado, 0 menos 1000. Como quien dice aquí,
Aquí van todos los componentes de la corriente I1, o sea, por eso lo coloco acá, aquí van todos los compañeros de I1, y en el otro lado, en la otra columna, van todos los compañeros de I2. Y eso son, y usted recuerda por cofactores 1, 1, o sea, mejor dicho, si estos dos términos de acá, miren que aquí, este término acá y este término acá son iguales, es decir, que el CIJ es igual a CJI, el cofactor CIJ es igual a JI, ¿sí? O el cofactor 1, 2, en el sistema de ecuaciones es el mismo cofactor 2, 1. Para más, para menos, si esto se le cumple, ¿qué es? Si esto tiene que ser estrictamente igual. Si esto le queda estrictamente igual, pues quiere decir que hicimos la malla con todo el cuidado, lo hicimos muy bien. Tenemos una garantía de que hicimos las cosas bien. Si, ¿cuándo no tiene que dar esto igual? Si hay fuentes dependientes, ahí sí no se preocupe que esto no le da igual, porque las fuentes dependientes pueden hacer muchas cosas, mucho estrago en el circuito. Pero un circuito con fuentes independientes y solo impedancias, se le tiene que cumplir que el CIJ es igual al CJI. Si no le está dando igual, revise que en el cálculo esté haciendo algo mal. Si le da igual, quiere decir que hicimos las cosas bien. Hicimos las cosas bien, hicimos bien los despejes, hicimos bien las mallas, con toda la seguridad lo hicimos muy bien. Entonces, y si hay fuentes dependientes, pues no se preocupe, eso puede dar todo lo diferente que usted quiera. Entonces, digamos que aquí, ¿qué procedemos? Allá del sistema de ecuaciones, aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, del sistema de ecuaciones, entonces vamos a decir lo siguiente, del sistema de ecuaciones, que es una ecuación 1 y la ecuación 2, pues sale I1 y 2. ¿Y eso de qué me sirve? Ah, resulta y pasa que es que I1 es el mismo IW que nos interesa. Recordemos que lo que tenemos que calcular, voy a dejarlo así, voy a copiar atrás el circuito, voy a traerme el primer circuito inicial para recordar, oiga, ¿qué es lo qué necesitamos? Listo. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 en el cual, primera inquietud, y es que si despejamos el sistema de ecuaciones utilizando la herramienta de interés, porque es un sistema de ecuaciones complejo, sale I1 y I2. Y al salir, o sea, de aquí, sale, de ese sistema salen I1 y salen I2. Se conoce. ¿Y de qué me sirve I1 y I2? Ah, es que uno de mis problemas es IW, pero IW es el mismo. I1. Listo. Ya tendría el fasor I1 que es el mismo IW. Pero recuerden que también necesito esta tensión BW. ¿Qué hacemos? Pues hagamos una malla que me funcione. Un LBK, por ejemplo. Voy a proponer uno. No quiere decir que sea la única forma. No sé, usted podría hacer algo como lo siguiente. Yo hago aquí un LBK. No es la única manera. Hay muchos LBKs. Pues yo busco un LBK. Mire, yo arranco acá y hago ese LBK. Ese camino marrón, ¿qué es? Ese camino marrón es este LBK en ese sentido. Ese LBK, ¿cómo arranca? Mire, arranco con el más. Entonces sería BW más. Miren que la corriente I1 va en esa dirección. Pues la corriente siempre entra por el más. Entonces sería más 200. I1. Sigo por acá. Más 200. I2. Más 1000 es igual a 0. Entonces, yo diría que BW es igual entonces a menos 1000 más 201 más 202. Y uno dice, bueno, aquí faltan cosas. Pues I1, pues miren que el sistema de ecuaciones, si usted resuelve el sistema de ecuaciones, saldría I1, ¿cierto? Y saldría I2. Entonces, de aquí, digamos que ya de aquí en adelante tendríamos lo que ya a partir de las mallas bien analizadas, tenemos el sistema de ecuaciones que nos permite básicamente ya solventar el problema. O sea, es decir, que ya teniendo el sistema de ecuaciones I1 y 2 me permite hallar IW y haciendo una malla, no es la única, puede haber otra malla, puede ser esa malla, la que usted quiera. La que usted quiera, puede por ejemplo haber hecho otra malla, ¿sí? La que usted quiera. Esta es una que yo quise hacer.
No es la única manera. Obtiene BW, y uno dice, y 1 y 2, no es que y 1 y 2 ya las tuvo que haber calculado del sistema de ecuaciones. Ah, bueno, listo, entonces yo tendría aquí el fasor de 1 y el fasor y 2, y a partir de esos fasores completo la información que necesito del problema, ¿sí? Es decir que voy a subrayarlas simplemente para darle un contexto matemático. Es decir, que de la ecuación esta número 1 y de la ecuación número 2 que obtenemos, tendría IW, que es igual una magnitud. Voy a colocar un ángulo teta I. Y tendríamos BW, que sería una magnitud con ángulo teta B. Y de estos fasores, ¿qué hago? Ahora, la lectura del parámetro W de aquí va a ser igual a la magnitud de IW por la magnitud de BW por el coseno del ángulo de teta B menos teta I. Y ahí obtendríamos la respuesta del ejercicio. Y obtendríamos la respuesta del ejercicio y que haya resuelto. Entonces, digamos que la tarea es que se obtengan las ecuaciones fasoriales.